Bueno, voy a dar unas pequeñas explicaciones para ver cómo se calculan las áreas de las figuras planas, ¿vale? Entonces, primero vamos a empezar con la del apartado A, ¿vale? Vamos a empezar viendo cómo podríamos calcular el área de la figura amarilla del apartado A. Bueno, si nos fijamos en ella, nosotros esta figura la podemos ver de dos formas. O bien darnos cuenta de que es un trapecio, ¿no? O bien darnos cuenta, digo, de que esta figura de aquí, de que esta figura es un trapecio. ¿Por qué es un trapecio? Pues porque tiene las dos bases paralelas. Aquí tenemos las dos bases paralelas, una y otra, y estos son los dos lados, ¿vale? Entonces, calcular el área del trapecio, pues sería muy fácil, porque debéis de tener ya la fórmula. Y entonces en el área del trapecio tenemos que la base mayor más la base menor, ¿vale? Después hay que multiplicarla por la altura y luego dividir entre 2, ¿vale? Entonces, ¿quién hace aquí la función de base mayor? Pues la función que hace aquí, o sea, el lado que hace aquí de base mayor, pues podría ser el lado sobre el que se está apoyando, o el lado más grande, que es justamente el 20, y la base menor sería 18, ¿vale? Habría que dividirlo entre 2, pero nos quedaría multiplicarlo por la altura. Y claro, la altura en un trapecio, en este trapecio, la altura es este lado de aquí, este, ¿vale? Y entonces no tenemos lo que mide ese lado de ahí, porque sí que tenemos este otro oblicuo, pero no tenemos este. Entonces, nos damos cuenta de que ese lado de ahí, que es la altura, coincide justamente con este otro lado de aquí, ¿vale? O sea, esas dos medidas son exactamente iguales. Me voy a quedar con este triangulillo de aquí. A ver si lo puedo seleccionar. A ver. Bueno, lo voy a dibujar aquí. Me voy a quedar con el triángulo pequeñito, este, que es la esquina, esta esquina de aquí, ¿vale? Entonces ahí lo que sé es que el oblicuo, el lado oblicuo, un momentillo, que es que lo he borrado y ahora ya no lo veo, el valor, el lado oblicuo es 29. 29 no, 2,9, que es muy pequeñito. O sea, este lado oblicuo es 2,9. ¿Vale? ¿Cuánto mide este trocito de aquí? Pues fijaros, si todo esto mide 20 y esta parte de aquí mide 18, si yo a 20 le resto 18, me da justamente ese trocillo de ahí. Luego entonces esto de aquí mide 2. Eso de ahí mide 2. ¿Vale? O sea que tenemos que estos 2,4 y que estos 2. Y esto de aquí es justamente la altura que me hace falta a mí colocar aquí. Esa es la altura del trapecio, ¿vale? Pero esta figura de aquí, que está muy mal hecha, es un triángulo rectángulo, y nosotros por el teorema de Pitágoras sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces de aquí podríamos calcular cuánto mide la altura. Hacemos 2,4 al cuadrado, que son exactamente 5,76, el 4, h cuadrado. Entonces ahora tendríamos que pasar el 4 aquí restando y aquí nos quedaría h al cuadrado, o sea que a 5,76 le vamos a quitar 4 y son exactamente 1,76, y entonces ahora tendríamos que hacer la raíz cuadrada a 1,76 y así obtendríamos
lo que mide la altura, que la altura nos sale exactamente 1,3 o 1 con, vamos a quedarnos con dos decimales, 1,32. Esto sería la altura, ¿vale? O sea, esto es lo que yo tengo que poner aquí. Y una vez que ya lo ponga aquí, hacemos esta cuenta, es decir, primero hacemos 20 más 18, que es 38, después lo tendría que multiplicar por el 1,32, después dividirlo entre 2 y entonces ya tenemos el área del trapecio, que como todo viene expresado en metros, pues el resultado es en metros cuadrados, la unidad, ¿vale? Solo quedaría hacer esa operación de ahí. Bueno, eso sería para la primera figura, ¿vale? El apartado B es un rectángulo. Vamos a hacer el apartado B. A ver, vamos a quitar todo esto. Bien. Y esto también. Bueno. En el apartado B, pues tenemos un rectángulo. Y entonces el área de un rectángulo, el área en un rectángulo, pues sabéis que es lo que mide la base, lo que mide la base, por lo que mide la altura, ¿vale? ¿Sabemos lo que mide la altura de este rectángulo? Pues sí, porque sería, o sea, la altura la tenemos, que es 16,5, pero no tenemos lo que mide la base, o sea, no tenemos lo que mide esto de aquí, ¿vale? Pero si nos fijamos en la mitad del rectángulo, esto es un triángulo rectángulo donde conozco este cateto de aquí, conozco la hipotenusa y entonces podríamos calcular por el teorema de Pitágoras, y es justo lo que vamos a hacer, podríamos calcular lo que vale la base del rectángulo. El teorema de Pitágoras me diría que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto, que es lo que nosotros hemos llamado la base al cuadrado, ¿vale? Bueno, pues tendríamos que hacer estas operaciones, ¿vale? Y de ahí, aquí obtenemos, por ejemplo, 1056,25, 1056,25, en este otro, que sería 16,5 elevado al cuadrado, son 272,25, 272,25, y esto nos daría igual a la base al cuadrado, ¿vale? Y bueno, yo creo que a partir de aquí vosotros podéis terminarlo, porque simplemente sería que este término de aquí pasaría restando, después haríamos la raíz cuadrada y ya tendríamos la base, y cuando la tengamos la ponemos aquí, lo multiplicamos por la altura y ya tenemos el área del rectángulo. Bien, vamos a ir, por ejemplo, ahora al apartado C. A ver, vamos a borrar todo esto y nos vamos a ir al apartado C. En el apartado C, la figura que tenemos es un rombo, ¿vale? Y entonces para calcular el área del rombo nos hace falta las dos diagonales, o sea, nos hace falta la medida de la diagonal mayor, por ejemplo, que la tenemos esta, 22, pero también me hace falta la medida de la diagonal menor. Entonces, para poder calcular el área del rombo, pues lo primero que tenemos que hacer es calcular cuánto vale la diagonal menor, ¿vale? Todos estos ejercicios, para calcular el dato que me falta, no me queda otra que buscarme un triángulo rectángulo y aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces aquí el triángulo rectángulo que yo tengo que coger aquí para poder aplicar el teorema de Pitágoras, pues es justamente
ese que estamos viendo ahí, digo, ¿vale? Bien, ¿y cuánto vale? ¿Cuánto valen ahí los datos que a mí me hace falta? Verá que vamos a borrar esto que ya no veo. Bueno, nosotros sabíamos que la diagonal mayor es 22. Luego entonces, si me he quedado con este triángulo de aquí, ¿vale? Si me he quedado con ese triángulo, pues este lado de aquí vale justamente la mitad de 22, ¿vale? Y ahora este de aquí es justamente ese trocillo de ahí. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Pues fijaros que todos los lados del rombo son iguales y todos valen 14,6, ¿vale? Bien, entonces con el teorema de Pitágoras nosotros podríamos calcular cuánto vale x. Una vez que tengamos x, la diagonal menor es justamente el doble de x, ¿vale? Fijaros, si x fuese 2, pues la diagonal menor sería 2 por 2, 4. Si x fuese 3, eso es justamente el doble. Entonces tenemos que aplicar aquí el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Bien, entonces cuando tengamos esto, vamos a ir haciéndolo. En este caso sería 213 con 16, 11 por 11 que son 121 más x cuadrado. Ahora tendríamos que restarle aquí el 121. Le vamos a restar 121 y nos sale 92,16. Y luego le tendríamos que hacer la raíz cuadrada y nos sale 9,6. Pues fijaros, si x es 9,6, pues entonces la diagonal menor es justamente el doble, o sea, coger el 9,6 y multiplicarlo por 2, y eso nos sale 19,2. Y ya nos podríamos ir entonces a calcular el área del rombo diagonal mayor, diagonal menor entre 2. La diagonal mayor 22, la diagonal menor 19,2 dividido entre 2, ¿vale? Y ya lo podéis acabar. Bueno, bien, vamos a pasar entonces ahora al apartado D. En el apartado D, si os fijáis, tenemos un polígono regular que tiene exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, es un hexágono, ¿vale? Entonces tendríamos que calcular el área de un hexágono. Vamos a recordar cómo es. Bien, vamos a calcular el área del apartado D. El apartado D es un hexágono. Entonces, el área de un hexágono o de cualquier polígono regular sería perímetro por apotema partido de 2, ¿vale? Para empezar a calcular el perímetro es coger lo que mide un lado y multiplicarlo por 6. Pero resulta que no sabemos, así a simple vista, ¿no?, cuánto mide el lado. Lo único que sí sabemos es que el radio, y el radio es este lado de aquí, pues que el radio de esta figura, que es el que va desde el centro a un vértice, mide, creo que pone 2, ¿vale? Es que no se ve muy bien. Entonces, en un polígono regular, la gran ventaja que tenemos es que el lado, es decir, este trozo de aquí, mide exactamente igual que el radio. Por lo tanto, pues el lado sería exactamente igual a 2, ¿vale? Y entonces ya podríamos calcular el perímetro, porque sería coger lo que mide el lado y multiplicarlo por 6. Y tenemos que el perímetro es 12. Bien,
también nos hace falta lo que es el apotema. Y entonces, en un hexágono, el apotema es exactamente, si yo considero este triángulo de aquí, a ver, un momentito, si yo considero el triángulo este, pues el apotema es justamente el que parte el triángulo en dos triángulos exactamente iguales. Esa es la medida del apotema. Entonces, nos vamos a quedar con este triángulo de aquí. A ver, este triangulillo de aquí. Ese nos lo vamos a traer aquí. Que sería exactamente de esta forma. O sea, este triángulo es así, ¿vale? Y ahora, ¿qué medidas tiene? Pues sabemos que esto mide 2, que esto mide 2. Esta parte de aquí es la mitad del lado, luego si el lado medía 2, esto mide 1. Y el apotema es justamente este lado de aquí. Entonces me hace falta calcular cuánto mide el apotema. ¿Y cómo lo calculo? Pues con el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. O sea que tendríamos que 4 igual a 1 más a cuadrado, después 4 menos 1 igual a cuadrado, y nos quedaría la raíz de 3, que la vamos a hacer ahora mismo, y la raíz de 3 sería 1,7. O sea que ya sabemos que el apotema es 1,7. Una vez que tenemos el apotema y tenemos lo que mide el perímetro, simplemente es venirnos a la fórmula del área, ponemos que el perímetro es 12, el apotema es 1,7 y lo dividimos entre 2. Haciendo esta operación ya tenemos el área del hexágono.